Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas. Quiero agradecerles por su amable paciencia. Han pasado ya algunas semanas, pero pues ya estoy de regreso. Y estoy de regreso de alguna manera porque, bueno, así como ustedes me lo han pedido, pues surge este tema de la famosa consulta que está organizando Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hay muchas dudas, hay muchas preguntas relacionadas con el tema. Y pues bueno, obviamente mis amables seguidores me han pedido mi opinión porque han visto algunas entrevistas, han visto que se ha preguntado sobre este tema a algunos colegas, a algunos juristas, algunos profesores, algunos catedráticos, algunos abogados que tienen pues cierto conocimiento sobre el tema. Y bueno, pues por ahí están las opiniones un poquito encontradas y pues dicen que les gustaría conocer mi opinión, bueno, a ver qué tengo yo que decir al respecto. Y pues bueno, yo coincido con algunos temas, con algunas cuestiones que están planteando, pero a la vez difiero sobre algunos detalles y enseguida les voy a decir por qué. Pero bueno, yo creo que es un tema que tenemos que estar pues teniendo en cuenta porque eso nos ayuda, como yo siempre les he dicho, eso nos ayuda a tener un panorama más amplio, más global sobre las cosas y creo que eso es lo más importante porque eso nos ayuda a comprender el contexto en el que se está presentando, etcétera, etcétera. Quienes son mis amables seguidores, pues bueno, les agradezco mucho su insistencia de que yo regrese, aquí estoy, muchas gracias. Y quienes son nuevos visitantes, bueno, pues les agradezco también de igual manera. Este canal es Cápsulas Universitarias con Luis y me encuentran a través de www.luis.mx y están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal. Cuando la teclean las lleva al home y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo ya de más de 1000 cápsulas que se han subido. Los invito a que lo revisen, yo estoy seguro que más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. En fin, que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues fíjense que curiosamente me tocó encontrar en un parque a una señora que estaba recabando firmas para efectos de ver lo de este juicio hacia los expresidentes, ¿no? Y pues muy entusiasmada la señora que la ley de participación ciudadana, que ya era necesario enjuiciar a los expresidentes, que no sé qué. La verdad es que no me quise detener a discutir con la señora porque, bueno, pues a veces es un poquito complicado. De hecho, por su actitud preferí no entrar al debate, pero pues sí, me parece que este tipo de cuestiones a veces nos aleja un poquito de la objetividad o de la realidad de las cosas y a veces nos dejamos guiar o por discursos o simplemente por en el caso de esta señora, pues a lo mejor por algún salario, ¿no? Ella decía que trabaja por su cuenta, que ella colabora desde hace muchos años, pero pues la realidad es que yo veo muy complicado que pues haga las cosas gratis, ¿no? Y este momento se concatena con las solicitudes que ustedes me han hecho y entonces pues bueno, por eso me decido hacer ya esta cápsula para platicarles brevemente, voy a tratar de ser breve en esta situación. Me parece que es importante hacer algunas aclaraciones. Es cierto, hay algunos juristas que están emitiendo su opinión y obviamente hay una crítica con respecto a lo que está haciendo Andrés Manuel y pues yo creo que miren, desde el punto de vista jurídico, estas personas, estos grandes juristas que algunos han sido mis maestros, bueno, tienen toda la razón ellos desde el punto de vista jurídico, pero creo que para que podamos comprender el contexto de todo esto, pues no nos podemos quedar simplemente con la cuestión de el punto de vista jurídico, sino que también hay que ver el contexto que hay alrededor de todo esto. Entonces, respondiendo pues a las preguntas que ustedes me han hecho, que si es válido hacer una consulta, bueno, desde el punto de vista lo que tiene que ver con la figura de la consulta, sí, claro, se pueden hacer las consultas que sean. La legislación aplicable lo permite. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. ¿Cuál es el punto fino?
bueno, en este caso, para hacer una denuncia, ya sea desde el punto de vista penal o desde el punto de vista administrativo, administrativo me refiero a la administración pública, al derecho administrativo, porque bueno, pues pueden ser responsables los presidentes y expresidentes desde esos dos puntos de vista y sobre todo las demás áreas. Lo que pasa es que las áreas específicas en las que más se ha legislado pues es precisamente en esto, pero pues ahora sí que un expresidente se convierte en una persona como ustedes o como yo, en donde puede ser demandado, denunciado como cualquier otra persona. Lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que como han tenido el cargo más importante del país, como que se vuelven personas intocables. Entonces, la verdad es que hay que tener cuidado con eso, en realidad no se vuelven intocables. Hay ciertos aspectos de poder, de ciertos aspectos específicos que, bueno, en los hechos se dan y, bueno, a veces la gente por esa imagen que se llevan ellos, pues no piensan que se les pueda tocar, ¿no? Pero en realidad jurídicamente hablando, como lo dicen estos constitucionalistas a los que han entrevistado, bueno, pues no hay ningún impedimento. De hecho, para presentar una denuncia no se necesita hacer una consulta, sea expresidente o sea lo que ustedes quieran. Una vez que una persona es expresidente, insisto, tanto ustedes como yo y ellos somos perfectamente iguales ante la ley. Entonces, en realidad no es necesario hacer una consulta. Si alguien tiene los elementos suficientes de prueba para acusar a un expresidente, lo puede hacer, porque el Código Penal no implica requisitos, ni las leyes aplicables en otras áreas tampoco implican requisitos de que se tenga que hacer una consulta. Hay algunos constitucionalistas, algunos juristas que han hecho un poquito de mofa porque dicen que ocurriría que se sometiera a consulta si se va a enjuiciar o no, si se va a denunciar o no a un ladrón o a alguien que es un homicida o a alguien que ha cometido un delito, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor está un poquito extremo la situación. Me imagino que, digo, ellos lo saben, lo que pasa es que pues no pueden salirse de ese punto o de ese cuadro como juristas porque pues son juristas, ¿no? Y es en donde yo les digo que a veces el problema con el mundo jurídico es que el abogado a veces es muy celoso con este tipo de situaciones y no quiere reconocer que muchas veces pues lo político es lo que trasciende. Y en realidad si nosotros nos ponemos a estudiar la historia del derecho, de las diferentes legislaciones, pues siempre se han llegado a los puntos jurídicos precisamente a partir de la política. Estamos hablando de que lo podremos hablar desde el punto de vista de la filosofía política, que ya lo hemos platicado en este canal y para quien guste revisarlo, denle un scroll al playlist al terminar esta cápsula y van a encontrar varios temas que estamos hablando y precisamente entre ellos cómo va surgiendo el derecho, ¿no? Entonces ya cuando los juristas modernos tratan de dar su punto de vista, a veces se les olvida que hay que reconocer que pues este tipo de cuestiones o de situaciones pues tienen que ver del todo con la política. Esta figura de consulta pues es una figura política, nada más que se trasladó a lo legal para poderse regular, pero en realidad es una figura política. Entonces, lo que pasa con los juristas es que lo ven desde el punto de vista estrictamente jurídico y por eso lo critican, pero en realidad es una figura política y por eso Andrés Manuel la usa. La usa para legitimar, pues, porque necesita confirmar con la ciudadanía que efectivamente eso que se habló en la campaña, pues efectivamente se pueda cristalizar, ¿no? Entonces es una manera de legitimar desde el punto de vista político, no jurídico. Por eso es que difiero yo un poco con los colegas y con los dos constitucionalistas, porque ellos los ven puramente jurídico y en realidad no es una figura puramente jurídica y hace falta ese reconocimiento, ¿no? Entonces, es válido hacer una consulta para hacer un juicio contra expresidentes, es válido desde el punto de vista político, no jurídico. Desde el punto de vista jurídico, cuando una persona tiene pruebas suficientes, tiene los elementos suficientes, se dirige directamente ante el Ministerio Público y ahí presenta las pruebas, se presenta cuál es la acusación precisa, las pruebas que se tiene y inmediatamente se exige que se ejecute la acción penal. Así es. No hay más. Así es como se hacen las cosas. Pero
Por eso les digo, tengan ustedes mucho cuidado con estas entrevistas y con estas opiniones, porque las respuestas son jurídicas, no tienen todo el contexto que se debería de tener. ¿Qué opino yo que se debe hacer o no? Bueno, pues yo digo que sí, si hay elementos de prueba para acusar a alguien, pues que se haga. Digo, ya pasó con este señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que fue acusado ante la Corte Internacional y pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque no había elementos suficientes. Así de simple. Entonces, pues se los dejo a su consideración. A mí me parece que pues no se necesita tener ningún elemento como tal como para poder presentar una acusación. Me refiero a que no se necesita una consulta. Si se tienen los elementos hay que presentar la denuncia y nada más. Y bueno, también tener mucho cuidado que cuando se hable de la Constitución y de muchas cosas, sí es importante escuchar a los juristas, es importante escuchar su punto de vista, su opinión, pero sí hay que tener en consideración que muchas de las decisiones cuando se trata de política, pues están basadas en política. Ya saben ustedes que si es necesario modificar la Constitución a conveniencia, lo van a hacer. Y así sea todas las legislaciones. Se han hecho muchas modificaciones desde el punto de vista del derecho administrativo, el del penal, del civil. ¿Por qué? Porque se necesita a veces adecuar la ley a los casos políticos concretos. Entonces, pues más o menos, aparte de lo que ustedes ya han escuchado sobre el juicio político, sobre el juicio de expresidentes, sobre las figuras constitucionales en general, bueno, este es mi punto de vista. Hay que analizarlo desde todas las aristas para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces no me parece que Andrés Manuel esté haciendo el ridículo o que no sepa lo que está haciendo. Recordemos además de que Andrés Manuel es politólogo, no es abogado. Entonces, él lo ve desde el punto de vista de la ciencia política y obviamente las figuras jurídicas pues se ponen desafortunadamente al servicio de la política. Entonces, difiero pues con algunos grandes maestros en el sentido no de la figura jurídica estrictamente, sino en el empleo de esos elementos. En eso es en lo que yo difiero. Cómo se usa, cuál es lo que hay de trasfondo de todo esto. Creo que eso es lo más importante que debemos de tener siempre en consideración. Analizarlo todo a fondo. Que si se debe de juzgar y si es posible, bueno, yo creo que vuelvo a lo mismo, sí es importante si hay elementos de prueba. Si es factible, eso ya es otra cosa, porque también tenemos que hablar sobre la figura de la prescripción, porque de una figura que hemos platicado también en este canal, en cápsulas anteriores, para quien guste darle un scroll al playlist, sí hay figuras de prescripción y puede ser que haya algunos delitos por los que se pueda pues ya no ejercer la acción penal porque ya ha pasado determinado tiempo. Entonces, se tiene que ver exactamente cuál es la acusación, porque algunos me dicen es que no existe el delito de corrupción. Bueno, sí, efectivamente no existe el delito de corrupción, pero sí existen otras figuras que habría que analizar. Entonces, se tiene que ver de qué manera exactamente se puede hacer el movimiento. Ahora, les voy a decir otra cosa que puede ser el trasfondo también de lo que pueda intentar Andrés Manuel, y es que no necesariamente tiene el interés de que se les juzgue, sino es una manera de a veces de tenerlos un poquito tranquilos, porque luego se alborotan. Ya vieron ustedes cómo este señor Felipe de Jesús se enojó mucho porque le negaron el registro al partido que quiere impulsar a su esposa, ¿no? A Margarita Zavala, de quien ya también hemos platicado aquí. Y a lo mejor vienen esas molestias y luego Vicente Fox Quesada, que pues ya saben ustedes que quiere entrarle al negocio de la marihuana, de la producción y la comercialización y en fin, ocurren ciertas cosas. Entonces a veces es una manera como de amagar y de decirles, ¿saben qué? Tranquilos, porque yo puedo, y legitimado en una consulta popular, yo puedo ejercer acciones contra ustedes. Muchos me dicen que no, que tiene que llegar a la Cámara, a la Cámara de Diputados o la de Senadores, para que revisen el caso, y luego tiene que ir a la Cámara Revisora, y luego tiene que ir a la Suprema Corte para que sancione, y no sé qué. Hay unos artículos por ahí que encontré en internet que me parecen muy sobrados, porque es notorio
que le preguntaron a un diputado, a un legislador, no a un jurista. Entonces, a veces, por eso les digo, tengan mucho cuidado donde leen la información. A veces no tienen la información correcta. No se necesita hacer ese tipo de movimientos, porque ese tipo de movimientos son para los que están como presidentes, no para expresidentes. No nos confundamos. Ese juicio al que se refiere, que es el juicio político, ese sí se tiene que manejar a través de cámaras y a través de la Suprema Corte. Pero para expresidentes no se necesita ese procedimiento. Entonces tengamos mucho cuidado en dónde estamos revisando la información que estamos leyendo. Y claro, aquí con todo gusto, para quien guste dejarme sus comentarios, pues yo ya saben, me tardo un poquito, pero yo les contesto y lo podemos comentar y podemos hacer más cápsulas relacionadas con este tema, con todo gusto, claro que sí. Y y sí, seguimos hablando del tema, pero a grandes rasgos esa es la respuesta que yo les puedo dar. Si hay algo que no les ha quedado lo suficientemente claro, con todo gusto lo comentamos aquí. Y bueno, pues quiero agradecerles muchísimo por su muy amable tiempo y como siempre, estamos en contacto.